Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, en esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir ahí, por favor. Busquemos el capítulo número 11. Si son tan amables, lo buscamos y lo encontramos. Y nos ponemos de pie para leer con reverencia el versículo número 1. Lucas 11:1, hermanos. Este será en nuestro texto. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a leer juntos, hermanos, el texto. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder abrir tu palabra, abrir la Biblia y leer, Señor, lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra esta noche. Sobre todo, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para que podamos poner por obra lo que tú tienes para cada uno en este día. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ustedes pueden ver, el versículo que acabamos de leer, hermanos, habla precisamente de la oración. La oración. Aquí dice que el Señor estaba orando en un lugar. Si hay algo que caracterizó la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, es que Él mantenía una vida de oración constantemente, y hubo tiempos en los que Él se apartaba de sus discípulos y se iba al monte a orar. La oración es algo indispensable, hermanos. Algunos cristianos no lo han tomado de esa manera, pero es indispensable. Tanto es así que la oración se compara con la respiración. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar, él lo que estaba diciendo: así como ustedes no pueden dejar de respirar, tampoco pueden dejar de orar. Si vamos a tener victoria en nuestra vida, porque el diablo es un ser peligroso y es un ser que no se va a detener de ninguna manera, hermanos, para seguirnos tentando. Va a seguir buscando la manera de hacernos caer, tropezar y caer. Por esa razón que necesitamos mantenernos en oración. El Señor le dijo a sus discípulos cuando fueron al huerto a orar, le dijo: hay que orar, velad y orad para que no caigan en tentación. Porque la tentación va a estar frente a ustedes. Y les voy a decir por qué deben de velar y orar. Porque la carne es débil. Aunque su espíritu está presto, la carne es débil. Acuérdense que están en la carne, les dice el Señor. Es verdad, todos nosotros estamos en la carne. ¿Sabe por qué muchos cristianos han cometido tantos pecados y horrendos pecados, feos pecados? Lo vemos a través de la historia bíblica, con personajes de la Biblia. ¿Cuántas cosas no hicieron? ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Porque todavía están en la carne y tienen una carne muy débil. Así como ellos, nosotros somos iguales. Santiago en su carta dijo que nosotros no éramos muy diferentes. Éramos similar a ellos. Cuando se refirió a Elías, al profeta Elías, y cuando hablamos del profeta Elías, tenemos que decir que era uno de los grandes profetas de Dios, uno de los hombres grandes de Dios, si podemos usar ese término. Pues sin embargo, Santiago dice: Elías, así con lo grande que ustedes creían o creen que era él, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Estaba en la carne también. Tenía una carne débil. Y lo vemos en la historia. ¿Cuántas veces, una ocasión, lo vemos pidiéndole a Dios que ya le quitara la vida? Estaba decepcionado porque él pensaba que no había ningún otro profeta, solamente había quedado él, cuando sí había más. Entonces, hermanos, todos nosotros necesitamos de la oración. Necesitamos orar. Y se ha hablado mucho de la oración. Hay libros, infinidad de libros, escritores que han escrito sobre la oración de una forma y de otra, y que creo yo que es muy importante que conozcamos sobre la oración. Y en este capítulo, especialmente el versículo 1, encontramos al Señor Jesucristo orando. Y si hay algo que habían notado los discípulos en él, es que era un hombre de oración. Él oraba, continuamente estaba en oración, en contacto con el Padre.
Y se le ocurrió una brillante idea a este discípulo. Dice el texto, hermanos, dice que como acabó uno de sus discípulos, noten esto, hermanos, no fueron los 12 discípulos, fue uno nada más. Uno de ellos fue el que se le prendió el foco, como decimos. Fue uno al que se le ocurrió la idea, o el que vio la necesidad de aprender a orar. Y este fue el que se acercó al Señor y le dijo: Señor, mire lo que dice, enséñanos a orar. Queremos aprender. Me he dado cuenta que los discípulos de Juan saben orar. Juan tomó el tiempo y les enseñó cómo podían orar, cómo debían hacerlo. Y ahora nosotros necesitamos también que nos enseñe, Señor, a orar. Y si hay algo que esta noche todos nosotros necesitamos, es saber orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a aprender a orar correctamente, hermanos. Porque la oración, hermanos, orar no solamente son articulaciones de palabras, sino más bien, hermanos, es una plena y clara conversación con el Señor. Eso es oración, eso es orar. Porque orar, muchas veces decimos nosotros, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Pero la cosa es, ¿qué hablamos con Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Qué es nuestra conversación con Dios? ¿Sabe usted? Cuando hablamos de conversación tenemos que entender que una conversación se hace entre dos personas o más. Eso es una conversación. Una conversación no es una cuando yo vengo y le digo todo lo que tengo que decirle y usted se quedó callado y ni siquiera le di tiempo de que me contestara una palabra. Eso es lo que regularmente hacemos con Dios. Vamos y le contamos y le decimos todo sin esperar que Él nos diga absolutamente nada. Entonces no es una conversación. Simplemente es vamos a decirlo, una pila de quejas. Un montón de quejas que trajimos al Señor. Y peticiones. Y ruegos y súplicas. Pero hermano, es necesario aprender a tener una muy buena conversación con nuestro Dios. Así que, ¿cómo podemos hacerlo, hermanos? En esta noche queremos tomar este tiempo para hablar sobre la oración. Debe de hacerse con todo el corazón. Vamos a hablar de diferentes cosas, cómo debemos hacer nuestra oración. Primeramente, hermano, nuestra oración que elevamos a nuestro Dios debe ser una oración hecha con todo el corazón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la sinceridad. Estamos hablando de que debemos venir sinceramente a Dios. Vamos a hablar con Él. No venimos intentando engañar a Dios con nuestras oraciones, intentando impresionarlo. No, venimos con toda sinceridad. Y cuando hablamos de nuestra sinceridad, estamos hablando de nuestro reconocimiento que lo necesitamos, que necesitamos de Dios. Venimos con el reconocimiento, Señor, de que no puedo. He intentado todo por todos los medios y, Señor, no puedo. Y ustedes saben, hermano, que hay muchas cosas que usted y yo no podemos. Hemos intentado. ¿Cuántos padres cristianos han intentado traer a sus hijos a los pies de Cristo y no lo han podido lograr? Están intentando, pero no pueden. ¿Qué tienen que hacer? Deben de orar con el corazón en la mano. Deben de ir a Dios y decirle: Señor, yo no puedo. Yo ya hice todo lo que estaba en mis manos, pero no puedo, Señor. Necesito que tú me ayudes. Necesito tu ayuda. Que tu mano los alcance. Tócalos y toca sus corazones para que ellos puedan entender. ¿Cuántos no están, hermano, teniendo problemas matrimoniales y no han podido resolver un problema que tienen años con él? Y la razón es porque no han tenido un corazón sincero con Dios para decirle: Señor, este problema que mi esposa y yo tenemos, o mi esposo y yo tenemos, si es usted una mujer, no lo hemos podido resolver de años, Señor. Por eso vengo a ti para pedirte que nos ayudes a resolver nuestro problema matrimonial. ¿Cuántos no están teniendo problemas, hermanos? Hermanos con hermanos. Hermanos carnales que tienen problemas, dificultades, desavenencias y no han podido arreglar los problemas. Algunos hasta se han matado. Deben de reconocer que necesitan a Dios. Acercarse a Dios en oración y decirle: Señor, yo no puedo arreglar mi problema. Se me ha salido de las manos.
necesito tu ayuda. En el capítulo número 119 de los Salmos, quiero que leamos un texto ahí, por favor. Salmos número 119. Ese salmo bastante largo, hermanos, con muchos versículos. 119, versículo 58. Mire usted allí lo que dice el Señor acerca de esto, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Tu presencia supliqué de todo corazón, sinceramente. Me estoy sincerando contigo, Señor. Vengo a ti con el corazón en la mano para decirte, Señor, que francamente yo te necesito. No me había dado cuenta de cuánto te necesito, pero hoy vengo para decirte que yo te necesito, Señor. ¿Cómo debemos de orar? Dijo el discípulo. La Biblia no dice quién fue de los discípulos. Solo uno de sus discípulos vino y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pues bien, dice el Señor, hay que comenzar por orar con el corazón en la mano. Sean honestos, sean sinceros con Dios. Háblenle y díganle las cosas tal cual son. No traten de encubrir las cosas. Mira cuántas personas no le he preguntado, personalmente, le he preguntado a muchas personas, ¿cómo está usted, hermano? Hermana, ¿cómo está? Y la respuesta prácticamente es la misma, bien. ¿Todos están bien? Hasta lo hacen con la misma tonada, ya saben, la misma canción. Bien. Y yo tengo una pregunta, que a veces se las hago y a veces me la hago yo mismo. ¿Bien o bien mal? ¿Cómo están? La gente no es sincera, hermanos. No le cuenta a uno por la calle de la amargura por donde están pasando, por los problemones en los que se han metido. Y vienen a la iglesia y dicen, todo está bien. Todo está bien. Y cuando Dios ve esa actitud, lo deja a uno solo. Tú dices que estás bien, bueno, síguele como tú crees que estás bien. Tu problema no se va a solucionar hasta que reconozcas que no está bien. Sé sincero, sé honesto y cuenta la verdad. Dile a Dios tal como está tu problema para que Dios te ayude a resolverlo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de orar, hermanos? Primeramente con el corazón. En segundo lugar, con todo el alma. Estamos hablando de, es mi sentir. Mi sentir, todos tenemos un sentimiento. Todos sentimos las cosas. Cuando decimos las cosas, lo digo porque lo siento. No hablamos sin ton y son. No hablamos por hablar. Hablamos porque sentimos lo que decimos, hermano. Debemos sentir lo que estamos diciéndole a Dios. Cuando hablamos con Dios debemos decírselo, así como dijimos al principio, con todo el corazón, pero sintiendo aquello. Es como, le voy a dar un ejemplo. Es como una esposa o una mujer se siente halagada cuando su esposo le dice, sinceramente te amo. Porque lo siente. No como aquel que la esposa tiene que pisarle el callo para que él pueda decirle, sí, hombre, sí te amo, hombre. Cuando ella le dice, sí, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro? ¿Qué le preguntó a Pedro en aquella ocasión después de su resurrección? Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Sí. Como contestan todos los esposos cuando la esposa le dice, sí. Rápido, estaban listos para contestar. Le volvió a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, ¿tú sabes que te amo? Claro que sí. Pero cuando le preguntó la tercera vez, entendió que la cosa estaba en serio. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que lo dije nada más por decirlo. No era consentimiento. Realmente no lo sentía. Cuando hablamos con Dios, tenemos que venir a hablar con Él palabras que sentimos decirle a Dios. ¿Sabe usted que somos sentimentales? Querámoslo o no, todos tenemos un sentimiento. O puede ser que tengamos un sentimiento grato o un sentimiento de amargura. Pero todos tenemos un sentimiento. Y debemos de venir al Señor. Cuando hablamos con Él, estamos sintiendo lo que le decimos. Señor, te lo dije sinceramente, lo siento que esto es lo que yo necesito de ti. Y cuando vengo y te digo, Señor, que te amo, es porque te amo, Señor. Lo siento, no solamente son palabras, no son mis palabras. Siento en mi corazón decirle a Dios que lo amo.
¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios, hermano, simplemente para decirle, Señor, te amo? Porque te amo, Señor. El amor de un hijo hacia un padre. ¿Cuántos de los hijos le dicen a su padre, te amo? Le dicen a su madre, te amo. Muchos no lo hacen porque no lo han aprendido. Pues bien, nosotros debemos de aprender a decirle a nuestro Dios. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos hace que nosotros podamos hablar con Dios con gemidos indecibles y aún ahí decirle, Abba, Padre? Esa palabra en el griego, hermanos, quiere decir papi. Está hablando con cariño a su padre. Está hablando con ternura, con amor a su padre. Se lo digo sintiéndolo, lo siento de verdad. Porque es mi papá, es mi Padre Celestial. Hay un versículo que quiero que vea en el Salmo números 24, en este mismo libro. Pero el capítulo número 24, va a darle un poquito hacia atrás en su Biblia. Mire usted lo que dice el verso número 22. Perdón, versículo 4. Ni siquiera tiene 20 versículos. Capítulo 24, el versículo 4, dice el Señor aquí, hermanos, el limpio, para que lo entienda mejor, déjeme leer el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Está hablando de acercarse a la misma presencia de Dios. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Su alma la presenta en la presencia de Dios. Estamos hablando del sentir. Se lo estoy diciendo con el alma. Mi alma te alaba. ¿Han oído esa frase? Mi alma te alaba. ¿Qué estoy diciendo? Estoy alabando a Dios con mi alma. Lo siento de mi corazón. ¿Cuántos de ustedes, hermano, esta tarde que cantamos los himnos, lo cantaron sintiéndolo de verdad? ¿O fueron maquinitas que reprodujeron como las bocinas el sonido? Dios espera que cuando usted lo alabe de verdad. Que usted sienta lo que está cantando. ¿Sabe que Pablo habló acerca del canto y dijo que si vamos a cantar debemos cantar con entendimiento? ¿Entendemos lo que cantamos, hermanos? ¿Sentimos lo que estamos cantando? Eso es lo que Dios dice que debe hacerse con la oración. Si vamos a orar, debemos orar con entendimiento. Entendiendo, sintiendo lo que le decimos a Dios. Estamos hablando con sinceridad, pero con sentimiento, con sentir lo que le estamos diciendo. Estamos realmente haciendo una oración que llega al corazón de Dios. La oración también debe hacerse, hermanos, con mucha fe. No solamente de todo corazón, con todo el alma, pero con mucha fe. ¿Cuánta fe nosotros tenemos en aquel a quien nosotros clamamos? ¿Sabe que muchas veces la fe que nosotros depositamos en la oración no es en Dios, sino en las cosas que pedimos? Estamos más interesados en lo que estamos rogando y suplicando que hablar con nuestro Dios y creerle a Dios. Es importante que la fe que nosotros manifestamos o decimos tener, hermanos, sea una fe que sea depositada en la persona de nuestro Dios, en el Señor Jesucristo. Mi fe está puesta en Dios. Mi fe debe estar puesta en el Señor. Mi fe, hermanos, radica y descansa en las manos de Dios. En Él, en su persona, no en las cosas que yo necesito. En el capítulo número 21 de Mateo, quiero que vea algo ahí. En el Nuevo Testamento, hermanos, Mateo capítulo 21. Busque en ese capítulo el versículo 22. Mire lo que dijo el Señor. Y todo lo que pidieres en oración. Está hablando de orar al Padre, orar a Dios. ¿Cómo lo recibiréis? Creyendo, depositando tu fe. Si pides con fe, al que cree todo le es posible, dijo el Señor. Debemos de orar, ¿cómo, hermanos? Con fe. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando muchas personas piden y ruegan y suplican a Dios y no se cumple lo que piden.
¿Qué está pasando? ¿No tenían tanta fe? ¿Qué sucedió? Ese es otro tema. Porque Dios tiene su tiempo y tiene su manera de responder. No siempre responde como nosotros queríamos. Nosotros debemos mantener nuestra fe en Dios, nos dé lo que pidamos o no nos lo dé. Amén. Ese es el tipo de oración. Voy a orar, pero voy a orar con fe. Voy a creerle a Dios. Su palabra dice, y dicho sea de paso, hermanos, debemos nosotros de basarnos en nuestras peticiones en lo que la palabra de Dios dice. Hay que pedirle a Dios lo que la palabra de Dios dice, y para eso es necesario que conozcamos nuestras Biblias para saber qué dice la palabra de Dios. ¿Qué le puedo pedir a Dios? ¿Qué no le debo de pedir? ¿Qué es lo que debo de hablar con Él? Porque Dios nos dice en su palabra. Para eso es que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero una cosa que debemos de hacer es que debemos tener fe. Y la fe viene del oír, y del oír de la palabra de Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios porque yo leí en la Biblia que dice que si yo le pido por eso, Él me lo dará. Él lo hará. Entonces tengo fe no en lo que yo creo o lo que yo necesito, sino tengo fe en el Señor Jesús. Por eso el Señor dice el versículo que acabamos de leer, que si nosotros oramos y creemos, lo recibiremos. Tenemos que orar, pero orar con fe. Con mucha fe, hermanos. Hay que orar de tal manera que nosotros podamos, hermanos, levantarnos de nuestra oración confiados de que Dios ha escuchado y que Él hará su perfecta voluntad en lo que hemos pedido. Así que no solamente, hermanos, hay que orar con todo el corazón, con todo el alma y con mucha fe, pero también debemos de orar, hermanos, con un corazón preparado delante de Dios. Cuando hablamos de mucha fe, que lo mencioné hace un momento, estamos hablando de lo que nosotros creemos, de lo que yo creo delante de Dios. Hablamos de la sinceridad, hablamos de nuestro sentir, pero también hablamos de lo que creemos nosotros. Ahora, hermanos, con un corazón preparado, habla de nuestra santificación. Debemos de orar a Dios con un corazón santificado. El Señor Jesucristo dijo que Dios no escucha a los pecadores. ¿Dios no escucha a quién? A los pecadores. Así dijo el Señor. Entonces, si Dios no escucha a los pecadores, ¿cómo esperamos que Dios nos escuche a nosotros? Tenemos que preparar nuestro corazón para venir a hablar con Dios. Hay que prepararnos. Mire, por ejemplo, cuando uno viene a la iglesia, uno no viene nada más así como quiere uno venir. Uno se prepara para venir a la iglesia, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, encontramos casos, como por ejemplo, vemos el caso aquel cuando el Señor le dice a Moisés, habla con el pueblo y diles que se preparen, porque mañana vendré y hablaré con ellos desde el monte, que se acerquen al monte. Pero les dijo que se santifiquen todos, incluyendo los animales. ¿De qué hablaba? Hablaba de limpiarse, de lavarse, para poder estar en la presencia de Dios. Hermano, nosotros no podemos acercarnos a la presencia de Dios y rogar y pedir al Señor en oración si nuestro corazón está sucio. Dios no va a oír, Dios no va a escuchar, porque Dios no escucha a los pecadores. Dice la Biblia, hermanos, vamos al capítulo 11 del libro de Job. Quiero que vea ahí, por favor, en el libro de Job hay una narración bíblica, capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 13. Comenzando con el verso 13 hasta el 15. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Si tú apercibieres tu corazón, si tú preparares tu corazón, antes que venga a la iglesia, hermanos, prepare su corazón. Muchas personas se van con el corazón vacío de la iglesia porque no prepararon su corazón para recibir la palabra de Dios. Hay que suavizar el corazón. Hay que vaciar el corazón de todo cuanto estorbe para que la palabra de Dios nos llene nuestro corazón. Déjeme darle una pequeña idea, un pequeño ejemplo. ¿Sabe usted por qué muchas veces nosotros venimos a la iglesia y nos quedamos sentados oyendo? Parece que oímos, pero no oímos.
¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué no podemos decir un amén a lo que está diciendo el pastor? Ni entendimos lo que dijo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros corazones no están preparados para eso. Cuando van al estadio para ver a sus hijos jugar, los que tienen a sus muchachos jugando en el deporte, los que están en el fútbol, por ejemplo, oiga, hacen una algarabía, como se dice, una gritada y, oiga, se emocionan, brincan, saltan, gritan, porque ahí está su hijo jugando. Y mucho más si es que él fue el que hizo el touchdown, como le llaman. Se emocionan, porque su corazón está ahí. Fueron preparados para apoyar al muchacho, apoyar al equipo. Bueno, hay gente que va a los partidos de fútbol o lo que sea, va nada más por ir. ¿Han escuchado personas que dicen, cuando su equipo fue a jugar y perdió? ¿Han escuchado personas que dicen, hombre, perdieron? Pero esa misma persona cuando ganan dicen, hombre, ganamos. Cuando ganan, ganamos, pero cuando pierden, ellos perdieron. Su corazón está ahí, no están preparados para nada, hermanos. Venimos a la iglesia y nos vamos perdidos. No, hombre, el pastor, a puro aburrimiento ahí, nada más estaba hable y hable ahí, nunca se cayó. El corazón no estaba listo, hermanos. No estaba listo para recibir. No habían preparado el corazón. Muchas veces venimos a Dios en oración y nos levantamos del suelo, si es que nos hincamos, nos levantamos del suelo tal como nos hincamos. Terminamos la oración tal como lo empezamos. Sin nada, nos vamos vacíos. Ni siquiera pudimos sentir la presencia de Dios. Ni siquiera pudimos darnos cuenta qué fue lo que Dios nos dijo. ¿Sabe usted por qué? Porque nuestro corazón no estaba preparado para eso. Necesitamos preparar nuestro corazón. ¿Y sabe usted qué es lo que impide que nosotros preparemos nuestros corazones, hermano? ¿Qué es lo que estorba para que nuestras oraciones sean escuchadas? Dice la escritura que acabamos o que estamos comenzando a leer: si tú percibieres, preparares tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cualquier iniquidad, cualquier cosa mala, cualquier pecado. Dios no quiere que nosotros nos contaminemos. Dios no nos quiere manchados en su presencia. Dios no nos quiere sucios. Dios nos quiere limpios. Muchas personas se equivocan con el asunto de la limpieza y de la santificación. Algunas personas piensan, yo no sé por qué Dios no ha podido cambiarme, por qué Dios no me ha quitado estas malas costumbres que tengo, como si fuera Dios el responsable de cambiarnos. No es Dios, somos nosotros. Pablo le dijo a los corintios en la segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1, así que nosotros debemos santificarnos, limpiémonos de toda contaminación. No dice que vayamos a Dios para que nos limpie. Esa es la razón por qué muchas personas siguen siendo los mismos, no importa los años que tengan en Cristo. Porque no quieren santificarse a sí mismos. Tienen que abandonar. Dice el versículo, si hubiera una iniquidad en tu mano, está ahí, cayó ahí, o tú la tenías ahí, tú decides si quieres continuar con ella o la quitas de ti, la echas de ti. ¿Por qué la voy a echar? Porque estoy preparando mi corazón, estoy vaciando mi corazón para que Dios me lo llene. Dice el texto, hermanos, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. No consentir. Usted cuando va a la tienda, no puede ir allá a la tienda y decirle, ¿saben? Quiero que apaguen el radio, porque esa música es mundana, no la quiero escuchar. Usted no puede hacer eso, porque es la tienda, es el negocio. Usted está en libertad de entrar a la tienda o no entrar a la tienda.
Usted no puede ir a decirles a ellos que quiten la música o que le bajen. Usted va a un restaurante y ahí tienen música a todo vuelo, a todo volumen. Algunos restaurantes tienen música en vivo. Y algunos de esos músicos se le acercan a uno. ¿Quiere que le cantemos algo? Y usted sabe para qué quieren que les cantemos algo, ¿no? Para que luego les dé una propina. ¿Ve? Usted no le puede decir al dueño de la tienda, del negocio, quítame estos músicos de aquí. No, no. Usted tiene la libertad de entrar ahí o no. Una ocasión, un hermano nos invitó a comer. Fuimos a comer a un restaurante. Llegamos allá, nos sentamos a la mesa. Y luego cuando vino la mesera a levantar la orden, y llegó con una minifalda, con una faldita que apenas le tapaba las sentaderas. ¿Dónde nos venimos a meter? Y usted no le puede decir al dueño del restaurante, hey, póngame una falda más larga a esa mujer. Así andaban todas. Yo no sé si mi esposa se acordará, pero así andaban todas las meseras. Jóvenes y viejas, no importa, así andaban. Era el vestuario de las meseras. O sea, nosotros tenemos el derecho de entrar o no entrar. Ya supimos, no te vuelves a meter. Estoy diciendo todo eso para darles la idea de lo que quiero decirles, hermanos. Usted no puede decirle a los negocios que apaguen la música, que quiten la televisión, que la apaguen de ahí. Usted no puede hacer eso, pero sí lo puede hacer en su casa. Lo puede hacer en su estéreo, en su carro, la música que usted escucha, en su teléfono. Usted decide qué música escucha. Eso es lo que Dios dice. Queremos hablar con Dios y queremos que Dios nos escuche. Y el Señor dice, párate, tú no has preparado tu corazón lo traes bien cargado. Viene bien cargado de pecado, de cosas malas que has hecho durante el día. Has escuchado música todo el día que ha llenado tu mente. Y somos nosotros como los pericos, lamentablemente. Cuando menos se acuerda usted, ya va a estar tarareando la canción o cantándola también. Porque se pegan las cosas. El otro día fui a cortarme el pelo, hace años me fui a cortar el pelo y estaba ahí. De repente estaba el peluquero tenía su radio a todo vuelo ahí. Y de repente salió una canción ahí, rata de dos patas y no sé qué cuánta cosa. Y Dios mío, ¿dónde me viene a meter? ¿Qué ando haciendo aquí para que me estén diciendo tantas cosas, verdad? Estaba diciéndole a los hombres, la mujer, cantando. Y dijo el peluquero, no, hombre, qué bárbaro esa mujer, dijo. La trae contra todos los hombres, tiene para todos. Bueno, el punto es que nosotros debemos de determinar, decidir, o seguimos cargando esa iniquidad o la aventamos de nosotros. Quitémosla de nosotros para que Dios nos escuche. Hay que preparar nuestro corazón, hermanos. Voy a orar a Dios. Párate, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice durante el día? ¿Qué dije? ¿Qué pensé? Hay que arreglar nuestra vida con Dios. Primeramente, déjeme terminar leyendo, hermanos, el texto. Dice, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. El 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Ahora sí puedes hablar y puedes pararte delante de Dios con tu frente en alto. No hay nada que ocultar. Las manchas fueron quitadas. Y las manchas las quitó no Dios, sino tú, dice el Señor. Tú tienes que lavarte. Ve al lavadero, lávate para que esto sea quitado, dice el Señor. Y serás fuerte y no temerás. Fuerte en oración. Mire usted, ¿cuál es el propósito de hablar con Dios? Queremos que Dios nos dé fuerza. ¿Han oído, alguna vez alguien de ustedes ha leído un libro que se llama El Poder de la Oración? Si no lo han leído, les sugiero que vayan a la librería cristiana y busquen ese libro por ese título, El Poder de la Oración. ¿Por qué el escritor escribió ese libro y habló acerca del poder de la oración? Es porque una persona que ora es poderosa. Es una persona poderosa, vence el pecado, vence al mundo.
Tiene victoria sobre el pecado. Por esa razón que necesitamos nosotros de preparar nuestros corazones. Hermanos, cuando hablamos de preparar nuestro corazón, habla de nuestra santificación. Pero también, hermanos, nosotros debemos venir a orar a Dios, debemos de orar a Dios sometiéndonos plenamente a la autoridad de nuestro Dios. Debemos someternos a Dios. En el Evangelio según San Lucas capítulo 22, vamos ahí por favor, vamos a leer esta otra cita. Lucas capítulo 22 verso 42. Mire lo que dice acá el Señor, hermanos. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Lucas 22, 42. Dice diciendo: Padre, si quieres pasa de este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando oremos a Dios debemos de venir con todo sometimiento. Habla de la aceptación. Debemos de aceptar la voluntad de Dios. Debemos de aceptar lo que Dios quiera. No debemos de venir como niños berrinchudos. No debemos de venir como niños consentidos, que todo quieren y si no se lo dan se enojan. No, debemos de venir a Dios aceptando su voluntad. ¿Cuántos de ustedes hermanas? Digo las hermanas porque son más las hermanas las que han estado con sus niños. Cuando usted iba a la tienda y su niño iba a la tienda con usted y el niño miraba algo ahí que le atraía, algún juguete, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes que el niño vino con algo y le dice: mami, ¿me lo puedes comprar? Y usted lo miró y dice: mi hijo, no traemos dinero para eso, ponlo en su lugar. Y el niño: ok, está bien, mami. Y fue y lo dejó. Rara vez que un niño haga eso. Y si lo hace es porque ya le dieron una tabliza antes de eso. Los niños no saben de eso, pero aprenden. Así somos todos con Dios. Nos acercamos a Dios exigiéndole a Dios. Algunas veces llorando ante Dios, pataleando ante Dios, como niños chiflados. Señor, es que yo quiero que haga. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera. Tenemos que venir a Él buscando su voluntad, su perfecta voluntad. En el capítulo número 5, hermanos, de la primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Cristo. Que si nosotros demandáramos, si nosotros pidiéramos alguna cosa, pero noten, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se acuerdan que hace un momento les acabo de decir que es importante que leamos la Biblia para saber qué dice el Señor acerca de las cosas que Él promete que de Él va a contestarnos? Acuérdense que Dios hará lo que dijo que Él hará. Lo que Él prometió que iba a hacer, Dios lo va a hacer, hermano. Si Dios lo prometió, lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así dice la Escritura. Entonces, si Él prometió algo, así lo hará, hermanos. Él lo cumplirá. Por eso es que nosotros debemos de venir a Dios pidiendo, rogando, suplicando que se haga su perfecta voluntad. Algunas veces cuando estamos enfermos, lógico, queremos ser sanados. Señor, quítame esta enfermedad, sé que tú lo puedes hacer, pero Señor, haz tu perfecta voluntad. Si es tu voluntad que esta enfermedad que yo estoy padeciendo se vaya de mí y se quite de mi cuerpo, Señor, haz el milagro. Pero si no, entonces haz tu perfecta voluntad, solamente dame gracia. ¿Saben que Pablo recibió esas palabras del Señor? Cuando rogó 3 veces, había orado por la misma situación de su enfermedad. Y el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Eso es todo lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces nosotros debemos de acercarnos a Dios esperando que de Él haga su voluntad? Simplemente, Señor, danos de tu gracia. Danos de tu gracia para poder nosotros aceptar, tener la aceptación de las cosas. Hace años atrás, ni siquiera sé el año que fue,
Pero hace años atrás, trabajando haciendo un trabajo de carpintería, ya estaba para terminar el trabajo, era el último corte que iba a hacer, y en ese último corte saltó uno de mis dedos. Me agarró el serrucho y me cortó uno de mis dedos. Desde ese día en adelante, ya no cuento con uno de mis dedos en mi mano. A veces siento que ahí está, pero no está. Pero desde ese mismo día tuve la aceptación de lo que Dios permitió en mi vida. Nunca le reclamé. Jamás le dije, Señor, ¿por qué? Jamás. Mi corazón le dio gracias desde el mismo momento. ¿Sabe cuál fue la primera palabra que salió de mi boca en aquel momento cuando mi dedo saltó y comenzó a salir la sangre? ¿Saben cuál palabra salió de mi boca? Algunos de ustedes saben porque lo he contado anteriormente. Pero la primera palabra que salió de mi boca fue: gracias, Señor. ¿Por qué gracias? Porque nada más fue un dedo y no fue todo el cuerpo. No fue mi cabeza. Nada más fue un dedo. Sigo con vida. Sigo predicando. Aquí estoy. Me dijo el doctor cuando no me pudieron poner el dedo: al cabo ni lo va a necesitar. No, ¿cómo que no? Sí lo necesito. Yo era el que tocaba la guitarra aquí en la iglesia. Bueno, todavía la toco, hermano, ¿saben? Con 3 dedos nada más. No me preocupo mucho porque al cabo de ustedes ni saben lo que estoy tocando, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que todavía seguimos. Pero no estoy, hermanos, de ninguna manera, no estoy amargado por lo que me pasó. Agradezco a Dios que estoy con vida y sigo adelante. Sigo dándole gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Él nos enseña cosas. Algunas veces pasan cosas como esta que me pasó a mí, nada más para darnos una lección, para enseñarnos algo. Algo que teníamos que aprender de alguna manera. Cuando todo está bien, es fácil alabar a Dios. Es fácil cantar, es fácil gozarse, es fácil gritar y decir un amén y un gloria a Dios. Pero cuando las cosas no están tan bien, me recuerdo un himno que cantaba el hermano Hernán Cortés ya hace años atrás. Más o menos decía algo así, porque era incomprensible cuando el cristiano, los hijos de Dios, pasan por cosas. Y decía más o menos: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Qué bendición. Solamente se logra cuando hay aceptación. Cuando aceptamos que lo que Dios ha permitido en nuestra vida fue su santa y perfecta voluntad. Terminamos, hermanos, nada más para irnos a gusto para la casa, con un otro puntito aquí de propina. Debemos de orar, hermanos. La oración debe hacerse primeramente con todo el corazón, con todo el alma, con mucha fe, con un corazón preparado, sometiéndonos a Dios, pero también sin ningún fingimiento, sin nada que esté demostrando, hermanos, que estamos intentando engañar a Dios. Debemos venir con toda integridad a nuestro Dios, transparentes delante del Señor. Capítulo 17 de los Salmos. Vea ese texto, por favor, rápidamente, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 17, el versículo número 1. Mire lo que dijo el Señor aquí: oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha sin labios de engaño. No estoy tratando de impresionarte, Señor. No vengo con una oración preparada para tratar de impresionar. No, vengo con toda honestidad, con toda sinceridad. Vengo hablando la verdad. Soy transparente. Hablo de lo que está en mi vida. Y Señor, tú me conoces tal como soy. En la primera de Pedro, capítulo 1, rápidamente, y concluimos ahí. Vamos de regreso al Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dijo el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad,
por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esa es la prueba de que nosotros venimos ante nuestro Dios con integridad. No somos hipócritas. No hay hipocresía. No venimos aparentando delante de Dios lo que no somos. Venimos con toda integridad delante de nuestro Dios, que nos conoce tal como somos. Y de esta manera debemos de discurrir nuestra vida, hermanos, ante los demás también. Por eso dice Pedro que nosotros debemos de purificar vuestras almas en la obediencia de la verdad. Nuestras almas se purifican cuando obedecemos la verdad por el Espíritu. Y luego dice ¿cómo? En caridad, en amor hermanable. Amor de hermanos. Los hermanos se deben de amar. Estos hermanos de este lado no deben de estar en contra de estos hermanos. Estos hermanos deben de amar a estos, y estos deben de amar a estos otros de acá. Así es como la Biblia dice. Queremos impresionar a Dios. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Sí, pero ¿cómo está tu vida con tu hermano? ¿Cómo andas con tu hermano? Si bien sé que no lo puedes ni ver ni en pintura, que te cae mal cuando lo ves. Y Dios quiere que tengamos un corazón transparente. El versículo dice: en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Si logramos hacer eso, vamos a poder acercarnos ante Dios. Señor, aquí vengo, no hay nada que ocultar. Yo no tengo nada con ningún hermano. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, enseñándoles allá por el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan que les habló acerca de la ofrenda? Y les dijo: cuando ustedes traigan su ofrenda, y cuando vengas a traer tu ofrenda, y te acuerdas ahí mismo que hay un hermano que tiene algo contra ti, ¿qué dijo el Señor? Deja ahí tu ofrenda, no te la lleves, porque después no nos vemos ni tú ni la ofrenda. Pero deja ahí tu ofrenda. ¿Y qué dijo? Vete y reconcíliate con el hermano. Y luego que ya te hayas reconciliado, vienes y ofreces, presentas tu ofrenda. Así de sencillo. Señor, enséñanos a orar. Bueno, aquí hay unos 6 puntitos que son importantes, que si usted los tomó en cuenta, nos pueden ayudar, hermano, para mejorar nuestra vida personal y nuestra vida de oración con nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración. Padre, damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, tú conoces el corazón de tu pueblo que se ha reunido, los que estamos aquí, y aún aquellos otros hermanos que no pudieron estar esta noche. Padre, que en esta noche, Señor, nos acercamos confiando en que tu presencia está entre nosotros. Suplicamos, Señor, que lo que hemos escuchado nos haga hombres y mujeres con un corazón de oración, que aprendamos a orar debidamente, que vengamos ante ti con ese corazón limpio, santificado, puro, con un corazón que realmente, Señor, llega hasta el mismo trono de tu gracia. Gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno, y cada uno, Señor, que en este momento clama, ora, escucha esa oración, Señor, y da, Señor, que cada uno pueda levantarse en esta noche de este lugar para volver a casa con la victoria en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, ser fieles en todo lo que tú nos mandas en tu palabra, ser fieles en la oración, fieles en la lectura de la Biblia, fieles en la asistencia de la iglesia, fieles en predicar tu palabra, seguir fieles en todo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Llévanos con bien a casa. Cuídanos de cualquier percance en el camino. Y, Señor, que esta noche, al estar en nuestras camas, nos des un buen sueño para descansar. Pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.